Hoy compartiremos la palabra de la primera mitad del Salmo 37. El pasaje de hoy nos dice que el pueblo de Dios no debe alterarse ni tener envidia a causa de los malignos, sino que debe confiar en el Señor. Entonces, ¿cómo nos habla el Señor? Hoy deseamos reflexionar sobre esto y compartir la gracia de Dios. En primer lugar, el pasaje de hoy nos dice que el pueblo de Dios no debe alterarse ni tener envidia a causa de los malignos, sino que debe confiar en el Señor. En los versículos 1 y 2 del Salmo 37 de hoy se nos dice: No te alteres a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No te alteres a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Este Salmo 37 está escrito en forma de acróstico, es decir, es un poema alfabético en el cual, básicamente, cada 2 versículos comienzan con una letra que sigue el orden del alfabeto hebreo. Por ejemplo, si fuera en inglés, cada 2 líneas comenzarían siguiendo el orden A, B, C, D. Es como si se compusiera un poema siguiendo la primera letra. De cualquier manera, aquí los términos, malignos, o, los que hacen iniquidad, se refieren a la gente del mundo que no conoce a Dios y no cree en Él. Asimismo, aquí las palabras, alterarse, y, tener envidia, van más allá de una simple queja. Significan que el corazón se enciende en enojo, celos o codicia. ¿Cómo es la realidad? Vemos cómo vive la gente del mundo que no conoce a Dios y no cree en Él. Vemos que viven cometiendo toda clase de pecados, siguiendo los deseos corruptos y caídos de la carne. Es decir, como no conocen en absoluto a Dios y son indiferentes a Él, cuando llega el día del Señor, en lugar de servirle y adorarle, se van a las montañas, al mar o a lugares de entretenimiento para divertirse, siguiendo sus pasiones y placeres carnales. Del mismo modo, en sus días ordinarios, al llegar la noche, frecuentan bares y salas de karaoke para disfrutar plenamente de la vida. Además, en su vida cotidiana, se puede ver que se enojan, se odian, se pelean y no ceden en lo más mínimo, viviendo conforme a su naturaleza corrupta y caída, buscando únicamente su propio egoísmo, satisfacción y beneficio. Y como viven solo para sus deseos corruptos y pasiones caídas, a veces los vemos alcanzar gran poder, ganar mucho dinero, conducir autos lujosos, vestir ropas elegantes y comer las mejores comidas. Al ver esto, algunos miembros del pueblo de Dios, cuya fe aún no ha madurado, podrían llegar a sentir envidia o a quejarse de tal situación. Vemos que, secretamente, los envidian y se quejan diciendo: vaya. Ellos pecan cuanto quieren y viven disfrutando de los placeres y pasiones de la carne. Vaya. Ellos comen y viven también, ¿pero qué pasa conmigo? Sin embargo, Dios se dirige a su pueblo y le dice que no tenga envidia de ellos ni se altere por esa apariencia. ¿Por qué es así? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Justo al principio de esta frase se utiliza la conjunción hebrea, ki, porque, la cual nos explica la razón por la que el pueblo de Dios no debe tener envidia ni alterarse. La razón es que esos impíos serán cortados rápidamente como la hierba, y se marchitarán con presteza como la hierba verde. ¿Qué significa esto? Aunque la hierba del campo parece crecer de manera muy exuberante, vemos que una vez que termina de crecer, pronto es cortada como forraje para los animales, e incluso si no fuera así, no logra pasar unos pocos meses antes de marchitarse rápidamente. Esto significa que la vida y el destino de los impíos son exactamente iguales. Más bien, nuestra vida en esta tierra es sumamente corta y breve. Y detrás de esa corta vida terrenal y de la muerte, aguarda el juicio de Dios. Por lo tanto, todos los incrédulos serán juzgados por Dios y serán lanzados al lago de fuego eterno del infierno. Por eso, el pueblo de Dios no tiene absolutamente nada que envidiar de los incrédulos, ni necesita alterarse por ellos. ¿Acaso no es así? Por mucho dinero que acumulen en esta tierra y por mucho poder que disfruten, por muy buena casa y buen auto que tengan, por muy bien que coman y vivan, y por mucho que vivan disfrutando plenamente de las pasiones y placeres de la carne en este mundo, ¿cómo podría llamarse a eso una bendición? Porque la vida en esta tierra es demasiado corta y pasa velozmente como un soplo de viento. Y después de ella, aguarda el juicio de Dios. Y cuando eso ocurra, ellos caerán en el lago de fuego eterno del infierno y tendrán que pasar la eternidad en medio de un terrible dolor, sufrimiento y lamento. Por lo tanto, por mucho dinero que junten en esta tierra, por mucho que disfruten de los placeres y por mucho poder o popularidad que tengan, ¿cómo podría considerarse esto una bendición? Esto no es una bendición, sino más bien una maldición. Vivir una vida sin conocer a Dios es una maldición. Por lo tanto, el pueblo de Dios no tiene ninguna necesidad de envidiar a los impíos, ni tiene por qué alterarse en absoluto a causa de ellos. Entonces, ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios en esta tierra? En el versículo 3 del Salmo 37 de hoy se nos dice: Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de su fidelidad. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de su fidelidad.
Esta frase contiene 4 verbos, y todos ellos están en modo imperativo. Aquí la palabra, confía, significa, creer, tener certeza, y, depender de. Es decir, el pueblo de Dios debe vivir creyendo, dependiendo y confiando en el Señor. Creyendo que Dios existe, creyendo en su guía y en su soberanía. En otras palabras, en lugar de vivir creyendo, dependiendo y confiando solo en las cosas visibles y perecederas de esta tierra, debemos tomar como nuestro Dios a aquel que gobierna y reina sobre este mundo y sobre todo el universo conforme a su voluntad, y debemos vivir creyendo, dependiendo y confiando en Él. Asimismo, aquí la expresión, haz el bien, no significa simplemente vivir portándose bien en un sentido moral, sino vivir en el temor de Dios, obedeciendo su palabra. Esto significa que el pueblo de Dios no debe vivir para sus propios deseos y ambiciones corruptas y caídas, como lo hace la gente del mundo, sino que debe poner todos sus valores, metas y anhelos en Dios. Además, aquí la palabra, habitarás, significa, residir temporalmente, o, permanecer, refiriéndose a una estancia de corta duración. Por lo tanto, habitar en la tierra, significa que el pueblo de Dios debe vivir en este mundo como extranjero y peregrino. Aquí el término, peregrino, no se refiere simplemente a una condición miserable de vagar sin hogar, sino a vivir con una clara conciencia de que nuestro verdadero hogar, nuestra patria celestial, está en el reino eterno de los cielos. Así como un peregrino no se aferra al lugar donde se hospeda temporalmente, sino que avanza mirando únicamente hacia su destino final, el pueblo de Dios no debe vivir conforme a los valores del mundo ni a la manera en que vive la gente del mundo, sino que debe vivir mirando y anhelando el cielo eterno. Además, el peregrino debe viajar ligero de equipaje. Porque un equipaje demasiado pesado se convierte en una carga y puede causar sufrimiento. Esto es igualmente aplicable al pueblo de Dios. Dado que los deseos y ambiciones desmedidos pueden convertirse en una carga pesada para el pueblo de Dios, debemos vivir una vida que no acumule demasiadas cosas, sino una vida de generosidad, una vida de desprendimiento y una vida de vaciamiento. Ciertamente, al vivir esta vida de generosidad, desprendimiento y vaciamiento, no sentiremos envidia ni nos alteraremos por la prosperidad de los incrédulos ni por cosas semejantes. Por otra parte, aquí la expresión, su fidelidad, significa, verdad, refiriéndose a la palabra de Dios. Es decir, se nos dice que el pueblo de Dios debe alimentarse de su palabra. Mientras permanezca en esta tierra, el pueblo de Dios no debe seguir las vanas corrientes, los valores o los estilos de vida del mundo, sino que debe tomar la palabra de Dios como el alimento de su alma. En lugar de seguir las corrientes y los valores del mundo preguntándose, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? Debemos alimentarnos continuamente de la palabra de Dios para mantener el alma saciada y la certeza de la fe. De la misma manera en que morimos si no comemos, y así como necesitamos comer constantemente para mantener nuestro cuerpo y nuestra vida física, para preservar la vida espiritual debemos comer y alimentarnos continuamente de la palabra de Dios. De lo contrario, corremos el riesgo de morir espiritualmente. Podríamos alejarnos de Dios y, yendo más allá, caer en el lago de fuego eterno del infierno tal como los incrédulos. Por lo tanto, así como mis 3 comidas al día, debo comer y alimentarme siempre de la palabra de Dios para estar saciado de una fe firme en el Señor y del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios en esta tierra? En los versículos 4 al 6 del Salmo 37 de hoy se nos dice: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí la palabra, deleítate, significa, gozarse, alegrarse, y, disfrutar. ¿Cómo es la realidad? La gente del mundo se alegra y disfruta únicamente con el dinero, el honor, el poder y la popularidad. Es decir, toman estas cosas como su tesoro y su bendición, y viven para alcanzarlas, obtenerlas, llenarse de ellas y poseerlas. Sin embargo, se nos dice que el pueblo de Dios debe alegrarse y deleitarse únicamente en nuestro Señor. En otras palabras, se nos manda a tomar a Dios como nuestro único tesoro y nuestra única bendición, y a gozarnos y deleitarnos en Él. Por lo tanto, para el pueblo de Dios, la bendición no consiste en tener mucho dinero, bienes, honor, poder o popularidad como los tiene la gente del mundo, sino que Dios mismo es nuestra bendición. Por ejemplo, el conocer a Dios es mi bendición, el haberle encontrado es mi bendición. El vivir como pueblo de Dios e hijo de Dios es mi bendición, y el vivir bajo su guía y soberanía es mi bendición. Asimismo, el vivir bajo su amor, dirección, cuidado, protección y respuesta es mi bendición. El alabar y exaltar a Dios en esta tierra es mi bendición, el vivir en comunión con Él es mi bendición. Y el entrar al reino de los cielos después de haber vivido así es mi bendición. El Rey de Reyes, que gobierna y reina sobre este mundo y sobre todo el universo conforme a su voluntad, es mi Dios y mi Padre. Yo soy su pueblo y su hijo. Por lo tanto, ¿qué otra bendición más grande que esta podría existir?
Por eso, el pueblo de Dios, mientras vive en esta tierra, debe alegrarse y deleitarse mucho más en estas realidades espirituales. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si lo hacemos así, es decir, si vivimos de esta manera en esta tierra, Dios escuchará y responderá a todos nuestros ruegos, demandas y peticiones. En medio de cualquier situación, circunstancia y necesidad, recibiremos la respuesta de Dios conforme a nuestros ruegos, y viviremos bajo su cuidado, protección y provisión. Y si es así, no tendremos ninguna escasez ni falta en ninguna circunstancia. Al contrario, viviremos una vida bendecida en la que todos los problemas serán resueltos y superados. ¿Acaso no es esto una verdadera bendición? Vivir de esta manera es la verdadera bienaventuranza. ¿Y cómo más debe vivir el pueblo de Dios en esta tierra? Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Aquí la expresión, tu camino, se refiere a las preocupaciones, los problemas y el rumbo de la vida del pueblo de Dios. Asimismo, aquí la palabra, encomienda, significa, rodar, hacer rodar. Por lo tanto, esta palabra nos dice que el pueblo de Dios, mientras vive en esta tierra, debe hacer rodar todas sus preocupaciones, problemas y el rumbo de su vida hacia Dios. Así como se hace rodar una bola de nieve, debemos hacer rodar hacia Dios todas las aflicciones, dolores, tristezas, planes, problemas y circunstancias de nuestra vida. Es decir, en lugar de sufrir, angustiarnos, preocuparnos, temer y entristecernos por nosotros mismos, debemos encomendar por completo todas estas cosas a Dios. Debemos confiar únicamente en Dios y mirar y esperar que el Señor nos guíe, tome el control y actúe a nuestro favor. ¿Por qué es así? Porque Dios es quien gobierna y reina sobre todas las cosas de este mundo, e incluso sobre todos mis asuntos, conforme a su voluntad. Es decir, se puede decir que todo lo que estoy pasando ahora está sucediendo bajo el gobierno, la soberanía y la permisión de Dios. Por lo tanto, si el pueblo de Dios se encuentra con cualquier problema mientras vive en esta tierra, debe ir ante Dios y hacérselo rodar a Él. Entonces, Dios lo realizará y actuará. Si lo hacemos así, Dios tomará el control de toda nuestra situación, obrará en ella y ciertamente resolverá ese problema. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Aquí el término, justicia, se refiere básicamente, como mencionamos antes, a una vida que sigue la palabra de Dios, a una vida de peregrino, a una vida que se deleita en Dios y a una vida que hace rodar todos los problemas hacia Él. Sin embargo, en última instancia, se refiere al gozo, la alegría, la paz y el descanso que se obtienen como resultado de vivir esa vida. Es decir, aunque el pueblo de Dios se encuentre en la oscuridad de ver la prosperidad, el éxito y el auge de los impíos, si no se altera ni se enoja en absoluto, sino que vive conforme a la palabra de Dios, vive como peregrino, se deleita en el Señor y le encomienda todos sus problemas, Dios exhibirá en esa persona el gozo, la alegría, la paz y el descanso como si fuera la luz. Por otra parte, aquí la palabra, derecho, o, justicia / juicio. Es un término judicial que representa básicamente el veredicto final a favor del pueblo de Dios que vive de la manera antes descrita. Sin embargo, en última instancia, se refiere a todo el cuidado, protección, provisión y respuestas que Dios otorga a su pueblo. Esto significa que si vivimos una vida justa en medio de la oscuridad de los impíos, tal como se mencionó antes, Dios no solo nos dará gozo, alegría, paz y descanso, sino que también nos cuidará, nos protegerá, nos proveerá y nos responderá. Y no lo hará de mala gana, sino que hará que todas estas bendiciones sean visibles y evidentes para cualquiera, tal como la luz del mediodía. Aquí, la luz del mediodía, representa una realidad tan poderosa que no se puede ocultar ni negar. De esta misma manera, para cualquiera que conozca a esa persona, Dios le dará una bendición tan clara que no tendrá más remedio que reconocer, ¡wow! Verdadera y ciertamente Dios está con esa persona. ¡Wow! Ella no vivió perdiendo el tiempo como un tonto, sino que caminó por el sendero más valioso y correcto. ¿Y cómo más debe vivir el pueblo de Dios? En los versículos 7 y 8 del Salmo 37 de hoy se nos dice: guarda silencio ante Jehová, y espera en él con paciencia. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo, no te alteres en manera alguna a hacer lo malo. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él con paciencia. Aquí la palabra, guarda silencio, significa, estar quieto, callar. Asimismo, aquí la expresión, espera con paciencia, significa, ser firme, ser fuerte. Por lo tanto, esta palabra nos dice que el pueblo de Dios debe estar siempre quieto y guardar silencio ante el Señor, fortaleciendo y afirmando su corazón. Dicho de otro modo, nuestro corazón no debe tambalearse a causa de la prosperidad, el estilo de vida o el auge de los impíos. No debemos tambalearnos, quejarnos ni alterarnos por estas cosas diciendo, vaya. Esa persona no cree en Dios y aún así come y vive también. Vaya. Se divierte a lo grande el día del Señor y viaja a donde quiere.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo, no te alteres en manera alguna a hacer lo malo. Aquí, el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, se refiere a los incrédulos que no conocen a Dios y viven únicamente para saciar sus deseos corruptos y caídos. Es decir, a los ojos del pueblo de Dios, estos incrédulos siempre parecen prosperar. Y parecen vivir disfrutando plenamente de los placeres y entretenimientos. Sin embargo, se nos manda que el pueblo de Dios no debe alterarse a causa de la prosperidad y el auge de los incrédulos, es decir, por el poder, el honor, la popularidad, las riquezas y todas las cosas que ellos han alcanzado. Más bien, no debemos envidiar ni alterarnos en lo más mínimo por las malas acciones que esos incrédulos disfrutan, practican y celebran. Deja la ira, y desecha el enojo. No te alteres en manera alguna a hacer lo malo. Aquí las palabras, ira, y, enojo, se refieren a enojarse ante Dios porque la queja y el resentimiento hacia Él se han vuelto demasiado grandes. Se refiere a enfurecerse e indignarse diciendo, ¿cómo puede Dios hacerme esto a mí? Con todo lo que he servido con fidelidad y me he sacrificado en la iglesia. A esa persona le da tal bendición, y a mí no me da ni las migajas. Sin embargo, se nos advierte que indignarse y alterarse de esa manera solo conduce a hacer lo malo. ¿Por qué es así? Porque indignarse y alterarse de ese modo proviene de mi falta de fe. Es decir, el enojarse y alterarse de esta manera equivale a dudar por uno mismo de la existencia de Dios, dudar de su guía y soberanía, y dudar también de que existan el juicio de Dios, el cielo y el infierno. Si tuviéramos una fe correcta y una fe firme, jamás nos tambalearíamos, ni nos quejaríamos, ni nos alteraríamos. Por lo tanto, tener envidia y alterarse por la prosperidad y el auge de los incrédulos es simplemente un acto perverso que demuestra que uno ya se ha alejado de Dios y se ha desviado de la fe. Dicho de otra manera, el juicio de nuestro Dios es sumamente claro. Significa que los malignos ciertamente serán juzgados por Dios y eliminados, mientras que, por el contrario, el pueblo de Dios ciertamente heredará la tierra. Significa que prosperará. Significa que recibirá bendición. Pero la pregunta es: ¿por qué no creen ustedes en esto? ¿Por qué no creen en esto y se enojan y se alteran de esa manera? Ciertamente, el que se indignen y se alteren de ese modo es solo un pecado perverso que evidencia la falta de fe de ustedes. ¿Será por eso? David vuelve a hablarnos una vez más sobre el juicio de Dios hacia los impíos y sobre el final bendecido del pueblo de Dios. En los versículos 9 al 11 del Salmo 37 de hoy se nos dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Aquí la palabra, serán destruidos, cortados, significa, talar, extirpar, cortar en el sentido del pacto. Esto nos dice que los impíos serán cortados en un instante, tal como un leñador tala un árbol frondoso. ¿Cómo sucede en la realidad? Por muy frondoso que sea un árbol, si el leñador lo corta, vemos que en ese mismo instante sus frutos, sus hojas y todo lo demás se marchitan, su esplendor se desvanece y su vida termina. Vemos que nunca más vuelve a revivir y finalmente es arrojado al fuego del fogón. De esta misma manera sucederá con los impíos. Los impíos también serán cortados muy pronto al recibir el juicio de Dios. El uso de esta palabra que contiene el significado de cortar en el sentido del pacto, sugiere que esto ocurre debido a que ellos quebrantaron el pacto. Es decir, cuando Dios estableció el pacto en el monte Sinaí, vemos que les dijo que si guardaban bien estos mandamientos vivirían, pero que si los quebrantaban ciertamente morirían, y el uso de este término evoca precisamente ese trasfondo. Por otra parte, la expresión, los que esperan en Jehová, se refiere a aquellos que, en medio de cualquier circunstancia y situación, no envidian a los impíos ni se alteran, sino que encomiendan todo a Dios, confían en Él y le buscan. Asimismo, la frase, heredarán la tierra, aparece un total de 5 veces en el resto del pasaje de hoy, lo cual podemos comprobar. Esto no significa simplemente poseer bienes raíces o terrenos, sino que significa que el pueblo de Dios, mientras vive en esta tierra, llegará finalmente a prosperar, triunfar, tener larga vida y multiplicarse gracias a la bendición y la gracia de Dios, y que en el futuro entrará al reino de los cielos para vivir disfrutando de sus bendiciones. Es decir, el pueblo de Dios que espera, confía y pone su esperanza en Jehová, Dios recibirá esta maravillosa bendición. Finalmente prosperará, triunfará, tendrá larga vida y se multiplicará. Y en el futuro, entrará al reino de los cielos para disfrutar de la vida eterna y la gloria. Sin embargo, ¿qué será de los impíos? Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Aquí, su lugar, se refiere al sitio donde vivían los impíos, al lugar donde ellos estaban de pie.
Es decir, esta palabra enfatiza una vez más, mediante la expresión, de aquí a poco, que la vida en esta tierra es sumamente corta. Significa que la vida en esta tierra pasa en un abrir y cerrar de ojos, como un soplo. Por lo tanto, aunque vuelvas a observar el lugar donde vivían los impíos, es decir, el sitio donde estaban de pie, no podrás encontrarlos por más que los busques. Ciertamente, el juicio de Dios vendrá de forma completamente inesperada, en un abrir y cerrar de ojos. Vendrá de repente. Tal como un árbol es talado de forma imprevista, de esa misma manera serán cortados. Por eso, aunque observes el lugar donde vivían esos impíos, no podrás hallarlos. Más bien, podría ser que para ese entonces esos impíos ya hayan caído en el lago de fuego eterno del infierno. Sin embargo, ¿cómo será para el pueblo de Dios? Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Aquí, los mansos, se refiere al pueblo de Dios que es humilde, manso y pobre de espíritu. Es decir, se refiere al pueblo de Dios que, a pesar de la prosperidad o el auge de los impíos, no siente ninguna envidia ni se altera, sino que obedece la palabra de Dios, se deleita en el Señor y le encomienda todos sus problemas. Asimismo, la expresión, heredarán la tierra, representa, como dijimos antes, que finalmente prosperarán, finalmente triunfarán y finalmente recibirán la bendición. Significa que finalmente entrarán al reino de los cielos. Por otra parte, aquí la palabra, paz, significa, paz, bienestar, prosperidad, felicidad, y salud, y en este contexto se usa de manera sinécdoque para abarcar todas estas realidades. Por lo tanto, esta palabra nos dice que el pueblo de Dios, que no siente envidia ni se altera en lo más mínimo a pesar de la prosperidad y el auge de los impíos, ciertamente recibirá la bendición y entrará al reino de los cielos. Y se alegrará y recreará gracias a la abundancia, la prosperidad, la paz, el descanso y la felicidad que Dios le otorga. No te alteres a causa de los malignos. Dios. Gracias. Te agradezco. Te amo. Concédenos tu gracia para que no seamos de los que se indignan o se alteran por la prosperidad de los impíos, sino de los que creen firmemente en tu juicio, en el reino de los cielos y en el infierno. Derrama tus bendiciones para que seamos aquellos que viven tomando únicamente a Dios como nuestro Dios y nuestro tesoro. En el nombre de Jesús bendigo y oro. Amén.